Muy buenos días. Es para mí un gusto darles la bienvenida a todas las personas que se están conectando a escuchar esta nueva sesión de la Cátedra Libre en Glotopolítica del Instituto Caro y Cuervo. Es un evento que nos emociona mucho porque es la apertura de este semestre de la Cátedra Libre y de las actividades de la línea de investigación en glotopolítica. Y porque vamos a empezar un ciclo de invitar docentes e investigadores, investigadoras del instituto a hablar sobre su perspectiva de la glotopolítica. Habíamos estado, si quieren consultar en el canal de YouTube del Instituto Caro y Cuervo, habíamos estado hablando con docentes nacionales e internacionales sobre el tema. Vamos a empezar un ciclo con docentes nacionales del instituto y luego seguimos con la conversación. La cátedra continúa. Para aquellas personas que es la primera vez que se conectan, y puede que suene un poco novedoso este término glotopolítica, es una palabra que recientemente ha entrado en el campo de los estudios del lenguaje, y hay muchas definiciones al respecto. Nosotros en el instituto hemos preferido una versión de lo que significa glotopolítica amplia, abarcadora, y la hemos entendido de dos maneras fundamentalmente. Lo primero es que es un espacio, un lugar de encuentro inter y transdisciplinar que conversa sobre asuntos de poder relacionados con temas del lenguaje. Esto de inter y transdisciplinar es muy importante porque nos basamos desde perspectivas muy diferentes. Ahora conversábamos con el profesor Camilo, que ahora les presentaré, cómo habitualmente cuando se habla de las políticas se habla de los textos escritos y del asunto del derecho alrededor de esos textos relacionados con el lenguaje, o bien unas miradas solamente desde la lingüística, desde las estructuras lingüísticas, con datos estadísticos. No es que descartemos esas miradas, sino que las complementamos con una mirada también, por ejemplo, desde abajo, desde el lado, desde la antropología, la sociología y otras disciplinas. Entonces, eso es la primera característica que le dimos, lo inter y transdisciplinar. Y la segunda característica que le estamos dando es lo reflexivo. Nos interesa saber cómo las disciplinas que han estado estudiando asuntos del lenguaje, como la lingüística, la antropología, la educación, el derecho, han influido sobre las políticas, lo político, la política alrededor del lenguaje. Esa mirada reflexiva también la tenemos. Nosotros en el instituto estamos trabajando mucho temas de esto, glotopolítica en relación con educación, glotopolítica en relación con historia de la lengua, historia intelectual, y también hoy les traemos una mirada sobre las políticas implícitas y explícitas que nos va a dar el profesor Camilo. Ya les voy a presentar rápidamente. Cátedra libre, ¿qué quiere decir? ¿Cómo es este formato? Es poner en contacto al público en general con las investigadoras e investigadores que están trabajando en el tema para que el público pueda hacer preguntas directamente. No conduce ninguna certificación, es completamente gratuito, todo el mundo puede tener acceso, queda grabado. Si desean ustedes participar haciéndole preguntas al profesor, por favor, siéntanse libres de escribirlas allí en el Facebook Live donde se está transmitiendo esto. A mí me llegará aquí en un chat y yo le transmito la pregunta al profesor. Este evento además hace parte de la Cátedra UNESCO en Políticas Lingüísticas para el Multilingüismo. Ya después estaremos teniendo más anuncios acerca de nuestra participación en esta cátedra, pero este tipo de charlas y conferencias tienen mucho que ver y están relacionadas. El evento tendrá una duración de 1 hora y media. A las 11:30 de la mañana, hora de Colombia, finalizaremos. Y bueno, pues yo creo que sin más antecedentes, bueno, les voy a presentar al profesor Camilo Enrique Díaz Romero. Él es lingüista de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una maestría y un doctorado en lingüística de la Universidad del País Vasco en España. Es profesor de la maestría en lingüística del Instituto Caro y Cuervo para fonología, tipología y sociolingüística. Y las personas que han egresado con trabajos dirigidos por el profesor son excelentes. Hemos tenido varias en nuestras semilleros y redes de investigación, así el trabajo del profesor es excelente. Se interesa por temas de tipología, de alternancias sonoras, observaciones sobre las valoraciones sociales de fenómenos lingüísticos, variedades del español y lenguas indígenas de Colombia. Hay unas teorías lingüísticas que son de su interés: fonología natural, criterios fonéticos y cognitivos de la categorización sonora y de sus efectos en la disposición de constituyentes gramaticales y léxicos; funcionalismo en asuntos estrictamente morfológicos y sintácticos; modelos de variación y el cambio lingüístico basados en producción y percepción. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con el profesor Camilo, quien nos va a hablar sobre la política lingüística implícita y explícita, reflexiones en el contexto colombiano. Profesor, muchas gracias por estar aquí y bienvenido.
Bueno, muchas gracias a Daniel por la invitación tan generosa que me ha hecho esta interesante cátedra. Y bueno, para el público en general, pues desde Colombia muy buenos días, desde, desde Europa serán buenas tardes y desde Asia y parte de Oceanía buenas noches. Aquí pues vamos a comenzar esta presentación y efectivamente pues como el investigador Daniel Rudas acabó de introducir, la presentación se titula Sobre la política lingüística implícita y explícita, reflexiones en el contexto colombiano. Tenemos más o menos este orden de presentación. Lo primero es una parte pedagógica, vamos a definir y explicar lo que significa política lingüística. Dentro de ella vamos a hablar de cómo se ha ido definiendo en nuestras reestructuraciones recientes en dos categorías, una que es la política lingüística explícita y otra que es la política lingüística implícita. Luego vamos a dar cuenta de el por qué estas definiciones por separado, bajo la situación de las asimetrías que hay entre las políticas lingüísticas explícitas y las implícitas. Y una vez aclarado este panorama, nos introducimos a dar cuenta de dos casos en los cuales se ve esta permanente tensión entre estos dos conceptos bajo dos situaciones propias del contexto colombiano. Una es la situación de Colombia bilingüe en las universidades y la segunda situación es lo que tiene que ver con los avances y las dificultades que ha habido frente a la ley 1389-2010, que popularmente se conoce como ley de lenguas. Y por último, haremos una pequeña reflexión que yo denomino más tareas pendientes de investigación que conclusiones, en la medida en que efectivamente, pues, si bien se han hecho algunas cosas, nos falta mucho más por revisar y por reflexionar sobre esta temática dentro del contexto nacional. Entonces, empezamos con, ¿qué es esto de la política lingüística? Una definición de política lingüística, por lo general, ha estado muy centrada en esas reflexiones de la verticalidad, de los procesos de arriba a abajo, de los entes institucionales a la comunidad. Sin embargo, ya investigadores como Bernard Spolsky nos hablan de una necesidad de definir esa política lingüística desde una manera mucho más extensa, mucho más amplia. Y por ello tenemos esta definición, que dice que una política lingüística en esencia es un conjunto de decisiones que favorecen y censuran o censuran el desarrollo en comunidad de determinados usos, sea de lenguas, de ciertas variedades de lenguas o de algunos componentes formales del uso de estas lenguas bajo ciertos contextos espaciales y circunstanciales. Un ejemplo de política lingüística. Bueno, usted tiene, por ejemplo, que si usted va al supermercado y dice val y la gente lo regaña por decir val y no decir pal, pues esta gente está tomando una decisión que ejercen sobre usted y le están diciendo cuidadito cómo pronuncia las cosas. Eso puede pasar también, por ejemplo, si usted va al supermercado en una tienda, por ejemplo, de Estados Unidos y habla en español, pero no se había fijado en que en esa tienda no había hispanohablantes en el entorno. Podría llevarse un buen regaño allí. También puede pasar, por ejemplo, si usted presenta un noticiero con su variedad vernácula español en lugar de un español estándar en algunos países. Entonces, en esas tres situaciones, uno encuentra que hay unas decisiones que están favoreciendo ciertos usos y al mismo tiempo posiblemente censurando otros usos. Y todo eso afecta el actuar cotidiano de las diferentes comunidades que están interactuando allí. Sin embargo, pues claro, estas definiciones son bastante amplias y contingentes.
la parte legislativa haría parte todavía de esta definición de política lingüística. La respuesta es sí. Una investigadora llamada Ilana Shohami, que es profesora emérita en la Universidad de Tel Aviv y una interesante sociolingüista, nos habla de que tenemos ante nosotros una división importante para tener en cuenta dentro de la política lingüística. Una que es la política lingüística explícita y otra que es la política lingüística implícita. La explícita también se llama el conjunto de decisiones de iure o efectos legales. Suelen ser decisiones políticas, pero muy a menudo establecidas de una manera institucional, llámese parlamentos, llámese asambleas, llámese academias de la lengua, llámese juntas administrativas universitarias, llámese el consejo comunal de cierto cabildo, ¿sí? Que se establecen a partir de allí sobre esos usos lingüísticos que quedan consignados pues muchas veces en forma de documentos escritos y audiovisuales. ¿De qué manera se suelen manifestar? Decretos, leyes, iniciativas, prescripciones, ordenanzas, algunos manuales. Y estas pues sí, tienen ese efecto por lo general conocido socialmente como vertical, que va de la institución a la comunidad. Y entonces tenemos aquí algunos ejemplos. Ejemplo número 1, usted tiene lo que llamaban en la época colonial americana las reales cédulas, que eran decisiones que tomaba el rey o que firmaban en el nombre del rey frente a las acciones que se debían ejecutar al otro lado del mundo, en las colonias, y también dentro de su propio territorio central. Esas ordenanzas pues tienen un carácter de obligatoriedad y dirimían muchas veces ciertos conflictos y ciertas diferencias que en el terreno más local no se pudieron resolver. Entonces, tenemos la Real Cédula de Su Majestad de noviembre de 1772, en esa época el rey era Carlos III, y según esta ordenanza, para las cuestiones comerciales se ordenaba que se hicieran exclusivamente en español. Aparte de eso, tenemos también otras leyes que pues han tenido una relativa efectividad en su aplicación a nivel histórico, como lo son para el caso colombiano, ya para la época de la República de Colombia en la etapa conservadora, de la Ley 153 de 1887 y la Ley 35 de 1888. Son documentos legislativos de suma importancia en la historia colombiana, porque dan cuenta de qué lenguas se debía enseñar para todo el territorio colombiano y sobre qué entidades recaía el papel de esa enseñanza en esos lugares no urbanos del territorio colombiano. La ley 153 lo que nos ordenaban era que el castellano fuese a efectos legales la lengua de enseñanza para todo el país y que en ese marco también se debía incluso hispanizar a las comunidades indígenas, a las cuales desafortunadamente se les daba el calificativo de salvajes. Y en la ley 35 de 1888 lo que se estipula es que hay un concordato celebrado entre el Vaticano y la República de Colombia, y ese concordato lo que permite es que las comunidades religiosas ejerzan la tarea de hispanización de las comunidades indígenas en ese territorio. Se hizo efectiva esta práctica. Bueno, en algunas comunidades, como ves en esta foto en 1922, donde tenemos capuchinos intentando hispanizar comunidades indígenas en esa época de la zona norte del Caquetá. Seguido a esto, tenemos entonces la otra política lingüística, la que llaman política lingüística implícita o de facto. ¿A raíz de qué empezó a surgir esta categoría específica?
Pues a raíz de lo que pasa, por ejemplo, en buena parte de los Estados Unidos, donde tenemos la siguiente situación. La Constitución Nacional por ninguna parte dice el inglés es la lengua oficial y de obligatorio uso en todo momento y en todo lugar. Sin embargo, a efectos prácticos, como las leyes y los fundadores de la patria crearon el documento en esta lengua, la población asumió de facto que entonces esa es la lengua en la cual se deben escribir los documentos oficiales y las demás ordenanzas al respecto. Y eso, pues, lo vemos claramente definido. Hay algunos estados de Estados Unidos que sí dicen claramente que el inglés es la lengua oficial, puede tener cooficialidad con algunas otras lenguas. Sin embargo, hay estados como Nuevo México donde la decisión sigue siendo de facto, donde hay inglés y español y coexisten y se pueden aplicar a cierta documentación, pero esto es más porque históricamente se ha hablado español e inglés que porque haya un documento jurídico que estipule esa decisión. Lo mismo pasa en los barrios chinos. En los barrios chinos tenemos que podemos hablar determinada lengua o usar determinadas lenguas por el hecho de los símbolos escritos que aparecen en sus comercios. Entonces tenemos que en un barrio chino tú puedes usar chino e inglés para el uso en el caso de Estados Unidos. De hecho, pues muchos de estos lugares los suelen llamar los Chinatowns, o sea, población. O sea, si hiciéramos una traducción literal sería la población, el poblado chino o el pueblo chino. Sin embargo, pues eso no solamente opera allí. Nosotros también encontramos, por ejemplo, en restaurantes europeos, que, por ejemplo, usted si va a un restaurante y encuentra ciertas banderas de ciertos países, lo que indica es que usted puede hablar con el mesero en algunas de esas lenguas de esos países. Por ejemplo, en París, si usted encontraba a la entrada del restaurante una bandera de España y una bandera de Italia, lo que significaba era que aparte del francés, quienes lo atienden también puede hablar con ellos en español y en italiano. ¿Qué pasa muchas veces? ¿Qué motivó a esta separación de las categorías? Al hecho de que tenemos asimetrías, situaciones donde lo que ocurre en la cotidianidad no coincide con lo que legislativamente se ha propuesto. O sencillamente no hay una ley explícita, pero a partir de las conductas que uno encuentra cotidianamente, pues encuentra las decisiones políticas que están operando allí realmente. La idea es que eso de la apoliticidad a nivel del uso de las lenguas es una contradicción. En realidad, todo el mundo cuando hace un uso de una lengua, desde la perspectiva de Shoham, está tomando una decisión política. Y no es nada descabellado. Si hay decisiones, esas decisiones afectan comunidades constantemente. Entonces tenemos las asimetrías. Tenemos por lo menos dos situaciones donde uno ve que esas asimetrías se comportan de una manera destacada en estas relaciones y nos hacen pensar que posiblemente la política lingüística más razonable que se debería buscar debería ser la de facto. Entonces, situación número uno para ello. No hay leyes que avalen o prohíban determinados usos lingüísticos. Solo hay decisiones de facto. Ejemplo de ello, tenemos estos grupos indígenas norteamericanos en el estudio McCarthy y otros de 2009, que en sus comunidades hablan diferentes lenguas indígenas. Están los navajo, los piposh y los tohono O'odham. ¿Y qué pasa allí? En las escuelas hay también profesores indígenas que también están incentivando el uso dentro del contexto de estas lenguas más allá de lo que pasa en las casas y en los vecindarios. ¿Qué objetivo tiene esto? En última, superar lo que sería una gradual desaparición de una lengua indígena.
y lo que está tratando es de motivar a algunos de estos grupos estudiantiles a que también usen la lengua dentro de la escuela. ¿Y con qué motivo a futuro? Piensan, bueno, una lengua sobrevive por la transmisión intergeneracional que se hace de ella. Si los jóvenes de ahora saben que en la escuela pueden usar su lengua, es muy probable que algunos de ellos se motiven a transmitirla a la siguiente generación. De a poco, su tarea es a su vez ir modificando las actitudes y generando una política implícita a favor del bilingüismo, al menos, en lugar de simplemente un monolingüismo estricto en inglés. Y hay otra situación donde tenemos estas asimetrías. Existen políticas explícitas, documentos, reglamentos, pactos, etcétera, etcétera, pero estos no se cumplen. Se ven contrariados por las políticas implícitas. Y eso, aquí les presento este estudio de López Quiñones, en el cual se comparó qué países adoptaron ciertas medidas a favor de la ortografía de la RAE de 2010. Por ejemplo, una de las medidas era la de el solo sin tilde para todo momento y todo lugar, con todos los conflictos que ha generado tan solo la representación escrita de esta palabra. ¿Qué ha pasado? En la prensa mexicana han dicho, oiga, pero es que eso suena un poco arbitrario, porque resulta que sí hay situaciones donde sí hay una posible ambivalencia. ¿Por qué tenemos que adoptar esto? ¿Solo porque lo dice la RAE? Y entonces han dicho, no, nosotros nos declaramos en abierta rebeldía, insumisión frente a eso. Y nuestra política va a ser hacer cuenta que esta reforma de la ortografía de la RAE de 2010 no se dio. Otros, por el contrario, como pasa en el contexto colombiano, han asumido la postura de que sí hay que adoptarla y hay que adoptarla pues, casi que para toda circunstancia formal, como una medida de respaldo porque lleva un respaldo institucional, el de la RAE en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Para el caso mexicano, aunque hay aunque unas medidas explícitas, se decide hacer caso omiso a estas y seguir por otro lado. Vamos con las situaciones. Aquí tenemos un par de situaciones muy llamativas, pero que en última instancia van a centrarnos un poco en la idea de la hispanización sigue siendo fuerte, sigue siendo la política más implícita, pero más presente en la realidad nacional. Tenemos, por ejemplo, el seguimiento de lo que fue una política que duró 15 años, que era lo que se conocía como el Programa Nacional de Bilingüismo o Colombia Bilingüe. Esa fue una ordenanza puesta por el Ministerio de Educación Nacional, que duró de 2004 a 2019. Tenía unos objetivos, los objetivos más básicos eran hacer que las comunidades con formación universitaria se dotaran de al menos un nivel B1, B2 en inglés como la segunda lengua, y esa ordenanza pues conllevaba seguir ciertos estándares básicos y conllevaba también una necesidad de la internacionalización de los colombianos y sobre todo de la gente que se formaba en Colombia para que pudiese estudiar en otras partes del mundo y se defendiera perfectamente. Claro, había una intención, pero esa intención pues no ha estado exenta de conflictos y problemas y pues los resultados que les voy a presentar se basan principalmente en lo que fueron esos desarrollos durante varias etapas y varios intervalos de tiempo. Entonces, Cárdenas y Ruiz nos presentan que efectivamente se nos presentaba el Programa Nacional de Bilingüismo bajo la necesidad de que el inglés es una lengua de referencia internacional, que facilita el intercambio de estudiantes y que a nivel de cada universidad es uno de los criterios que favorecía o no cierto proceso de acreditación del programa académico. ¿Qué pasaba? Pasaba lo siguiente. Claro, dentro
dentro de la institucionalidad mayor, Ministerio de Educación, pues parecía bien planteada la idea, pero el problema es que ya empezaba a tener dificultades apenas a 5 años de su ejecución. ¿Y cuáles eran? ¿Cómo llegar a la mayor cantidad de personas, un mayor uso del inglés? Pero el problema es que no había mucho personal para ello. Y el poco personal que había, pues era terriblemente explotado. Entonces había un problema. ¿Cómo buscaron soluciones algunas universidades a ello? Se crearon mecanismos de una educación autónoma. ¿Y por qué pongo entre comillas lo autónomo? Pues porque para hacer una educación autónoma se necesita un programa de formación mucho más firme desde los mismos docentes, desde cambiarles el rol a los docentes, de simplemente el que enseña un modelo gramatical a un orientador de planes de, mira, te recomiendo hacer esto en este día, esto otro en este otro día, en este otro, en este otro día, pero eso no se daba. En lugar de eso, lo que hubo fue la creación de un software, un programa, que se supone que era para que la gente por sí misma se sentara varias horas y practicar algunos módulos de pronunciación y practicar algunos módulos de vocabulario y otros módulos de gramática. El programa se llamaba Tell Me More en su momento y resulta que, bueno, ese programa, con las mejores intenciones del mundo, de todas formas, haber sido hecho muy de afán, tenía el problema de que a veces no tenía las precisiones, por ejemplo, sobre el reconocimiento de voz, que ahora actualmente sí tienen algunos programas. Y entonces hacía pasar cosas que estaban mal como cosas que estaban bien, siguiendo un inglés estándar. Y pues eso produjo después consecuencias. Consecuencias tales como que pues la gente empezó a darse cuenta que toda esa orientación en la cual tenían estos programas era solamente para probar una prueba estandarizada. ¿Por cuál prueba estandarizada? Podía ser un TOEFL, que era lo más recurrente en esa época. Actualmente es más recurrente el IELTS. Pero entonces muchos decían, porque lo que tú quieres no es que yo hable en inglés, sino que responda bien un examen al final. ¿Qué pasa allí? Pues bueno, te respondo lo que tú quieras, el examen, lo que usted quiera, pero resulta que luego, programas de becas, ¿cuántos programas de beca había en esa época? Muy poquitos. Entonces, un cupo por 80 candidatos, pues muchos empiezan a preguntarse, bueno, entonces, ¿para qué utilizo el inglés? ¿Sí? Si el inglés a efectos prácticos es para un candidato y el resto, pues tendrán que seguir hablando en español, ¿sí? Se convierte entonces en un programa que, una vez se termina, se marginaliza en el uso de la lengua, porque efectos prácticos parece que no tiene mucha funcionalidad. ¿Esto cambió? Lamentablemente no tanto. Año 2016, tenemos el estudio de Miranda y otros. Se mantiene la política explícita del Programa Nacional de Lingüismo, pero dentro de las universidades también ahora hay nueva legislación que tratará de acompañar y de favorecer la implementación de ese Programa Nacional de Lingüismo. Tenemos este caso, que es el estudio de Miranda y otros, que fue hecho en la Universidad del Valle, según el cual dentro de la misma universidad ahora había resoluciones que convertían al inglés no solo en una lengua necesaria, sino en un requisito para graduarse. ¿Y qué pasó? En la Universidad del Valle, pues en vista de eso, trataron de contratar un mayor personal, trataron de formar algunos cursos y algunos programas. Sin embargo, de alguna manera todavía persistía la idea de, bueno, me gradúo y después, ¿qué hago con el inglés? ¿Sí? Y eso, y gracias a eso, la política implícita seguía siendo el escaso uso del inglés más allá de lo estrictamente obligatorio. Bueno, me piden graduarme, quieren pruebas de nivel, listo, te hago lo que necesitas. Pero luego de eso,
Y aparte de eso, en universidades públicas también se identificó otro tipo de mentalidad que subyacía a este utilitarismo, y era la idea de que el inglés se estaba percibiendo como un símbolo de invasión a la autonomía universitaria, como el hecho de que, ¿por qué los directivos tomaron estas decisiones y nunca nos tuvieron en cuenta a nosotros? O sea, ¿por qué el inglés sí y, por ejemplo, no el italiano o el alemán o el portugués, ya que tenemos a Brasil enfrente? ¿Sí? Entonces, debido a esa percepción y a ver ese símbolo, pues este tipo de ordenanzas pues seguían sosteniendo de alguna manera el apoyo al monolingüismo como lo que sigue siendo lo más práctico. Y ahora no solo eso, sino que además de eso, se vuelve como un símbolo de una resistencia prácticamente, ¿sí? Y pues tenemos otro elemento que contribuye a esto, y es el hecho a que lo que tenemos son clases de inglés más que clases en inglés, ¿sí? Y eso también se nota mucho. O sea, cuando usted ve que la clase que usted tiene que usar en inglés solamente la clase de inglés, no se crea la misma convivencia que usted tendría cuando ve clases en inglés. También se genera un sentimiento de distanciamiento, de poca familiaridad con el campo en el cual uno se encuentra. Y eso también se ha notado. ¿Qué ha pasado? Pues aparte de todo esto, pues cuando la gente está a punto de terminar y empieza a averiguar, bueno, ¿dónde tengo más ventajas? ¿Dónde podría usar mi lengua extranjera? Pues muchos dicen, bueno, el gobierno de Brasil está ofreciendo no sé cuántas becas para irse a estudiar en Río de Janeiro, Sao Paulo y, y diversos otros estados del territorio brasileño. Francia está ofreciendo becas para irse a estudiar la maestría en cualquier campo del conocimiento y con ventajas económicas. Entonces, pues mucha gente empezó a ver que había mejores posibilidades para el momento de aprender una segunda lengua como portugués o francés en detrimento de lenguas como el inglés en su momento. Y pues eso se vio favorecido aquí. Cuando les hicieron las encuestas de, bueno, ¿qué lengua a usted le gustaría ver? Muchos empezaron a contestar, bueno, sí, me toca ver inglés, pero a mí me hubiese gustado ver más otras lenguas, tipo portugués o francés, que yo sé que tienen más mercado desde ese punto de vista, me ofrecen más beca o más estadía y, y me la ponen un poco más fácil en esa perspectiva. Esto ya era en ese momento de clímax más o menos de la implementación de Colombia bilingüe. Y luego vamos hacia el final de Colombia bilingüe. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos ahora un estudio que se hizo con las carreras con las carreras de economía que hay en diferentes universidades del país, en donde uno encuentra que pues la mayoría de los que egresan de economía sí apuntan a estudiar en una universidad estadounidense por encima de cualquier otra. Entonces hicieron la consulta. Dijeron, bueno, algo tiene que estar pasando aquí que favorezca el uso del inglés. Veamos cuánto es eso y qué tan real es eso, ¿sí? Y entonces nos encontramos que efectivamente se mantiene la legislación explícita, el Programa Nacional de Bilingüismo todavía estaba vigente, y los acuerdos universitarios que hacían explícito que para usted graduarse debe tener un conocimiento en inglés, también están vigentes allí. Se seguía ofreciendo el inglés como una lengua necesaria para el aprendizaje universitario, para la internacionalización, el intercambio, pero sobre todo a nivel administrativo los procesos de acreditación o reacreditación de programas académicos. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, ¿en dónde se dieron cuenta que había mucho egresado de economía que se iba a Estados Unidos a estudiar su posgrado? En universidades que son privadas, que son a las cuales de alguna manera también les han incentivado ya no solamente clases de inglés, sino clases en inglés, en universidades privadas de Bogotá, Medellín y Cali, o sea, las principales ciudades del país. De la Universidad del Quindío o de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, no.
¿Dónde más se incentivaba un poco ese uso? En universidades públicas, pero solo las demográficamente más fuertes y económicamente más robustas, que son cuáles: la Universidad Nacional en la sede de Bogotá y la Universidad de Antioquia. En el resto se siguió mirando todo esto como un requisito forzado, como, sí, para aprobar economía, pues sí, tengo que graduar, tengo que hacer cursos de inglés y ya. Una vez se acaba, pues sí, economía, sí, mis libros serán en español, tranquilos, ¿sí? A efectos prácticos se siguió viendo el utilitarismo del español por encima de la necesidad del inglés, ¿sí? Y eso pues ha seguido siendo la persistente idea aquí manifiesta. Entonces, ¿qué pasa allí? Si usted ve a lo largo de todo el programa nacional de bilingüismo, usted va a encontrar que esa idea del monolingüismo en español sigue siendo la política implícita en el ámbito universitario. Con solamente ver al inglés casi que como una obligación, como una necesidad, que pues una vez terminas tu carrera, pues lo desechas y puede que lo olvides. Ahora vamos con la otra situación. ¿Qué tenemos allí? Ley 1381/2010, una ley muy bien intencionada, muy bien elaborada, contó nada menos que con el apoyo de el que a mi parecer es uno de los mejores lingüistas del país, el maestro John Landaburu, que pues él ha tenido la experiencia y el conocimiento acumulado de más de 40 años de trabajos de campo y reflexiones lingüísticas con diferentes comunidades. Y gracias a esas reflexiones y a esa asesoría, pues esta ley promueve el uso de las lenguas indígenas de manera tal que ese estatus de cooficialidad regional que tiene ya desde la Constitución Nacional se trate de hacer efectivo en cada lugar. Y para ello demanda unas tareas impresionantes. Aquí solamente vamos a hablar por cuestiones de tiempo de lo que han sido unos tres la política lingüística que ha surgido respecto a la política explícita de esta ley. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos el artículo 18, que lo que demanda es que el Estado, en representación de las diferentes instituciones, impulse iniciativas que generen el desarrollo de materiales de audio, materiales audiovisuales y materiales digitales sobre la divulgación del conocimiento de las lenguas denominadas nativas. Aquí entiéndase lengua nativa por lenguas orales que se hablan en el país, incluyendo lenguas indígenas, incluyendo las lenguas criollas, palenquero y sanandresano, e incluyendo pues lenguas de una irrupción relativamente reciente, pero fuertemente asentada, como es el caso de la comunidad roma y su lengua el romaní. Entonces, en eso se supone que el Estado debe capacitar a la gente para que produzca esos materiales y también para que facilite que los propios hablantes de estas lenguas indígenas desarrollen este tipo de materiales con el acompañamiento institucional. Y entonces tenemos lo siguiente. ¿Hay algunos avances? Sí, claro, hay avances. Tenemos, por ejemplo, algunos desarrollos locales, como lo es el hecho del Portal de Lenguas de Colombia, Diversidad y Contacto, que se hace parte de lo que ha hecho el instituto, inicialmente más o menos hacia los años 2012 a 2015, según el cual se hacen fichas de lenguas digitalizadas a partir del compendio de lenguas indígenas de Colombia, algunas, y otras al menos con una reseña de en dónde se ubican, qué gente las habla y, y en qué estado de vitalidad relativa se puede afirmar que está la lengua. Muy a grandes rasgos, ese portal fue un primer intento de visualizar una información para la comunidad en general de estas lenguas.
incluyendo también pues los criollos. También tenemos otras iniciativas, pero esta más procedente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero contó con el apoyo de varios estudiantes de la maestría en lingüística de la época. Hablamos de los años 2016 hasta el año 2019, donde investigadores como Jonathan Bonilla y Yulín Ávila trabajaron en un compendio, en una colección de grabaciones sobre cantos que se hicieron sobre diferentes grupos indígenas llamado De Agua, Viento y Verdor. En esa colección pues tenemos efectivamente otra acción de visualización de las lenguas indígenas, pero está ya acompañada de un registro sonoro y junto con las informaciones demográficas y una georreferenciación un poco más puntual de las diferentes comunidades. Y recientemente pues tenemos la experiencia del Baudmos, en la cual intervinieron también varios estudiantes de la maestría en lingüística, como Estefanía Cortés, Cristiana Tálora, Estela Calderón, Lina García y Paola Cegnini, y que trabajaron directamente con una acción mucho más razonable desde el entorno urbano, es visibilizar las comunidades indígenas en las ciudades, ya que la mayoría de los estudios de lenguas indígenas se han hecho es principalmente sobre comunidades indígenas, pero en sus lugares rurales y selváticos y montañosos de origen, en lugar de hacerlo en las ciudades. Este es un buen esfuerzo encaminado a visibilizar cómo se usan las lenguas indígenas en los entornos urbanos. Concretamente en este caso fue con el Cabildo Bounanonam, que hay en Bogotá. Aparte de eso, sí, tenemos otros esfuerzos, estos ya más encaminados al Cauca, donde tenemos que los Nasayuwe han trabajado de la mano de investigadores como Tulio Rojas y asociados con otras carreras, como por ejemplo la ingeniería de sistemas, para constituir ya no solamente gestos de visibilización de la lengua, sino programas con los cuales los niños en un entorno digital pueden sensibilizarse al uso en estas plataformas de sus propias lenguas. Entonces tenemos esta experiencia, que es la del desarrollo de herramientas educativas para el uso de la lengua en un entorno digital, y por ello pues crearon una versión alternativa de lo que tradicionalmente llamaríamos ahorcado, pero con el conocimiento cultural de ellos mismos. Ellos dicen, no, eso de ahorcar es terrible, se ve muy feo. ¿Por qué no hablamos del maíz? Somos una cultura del maíz. Entonces, pues sacaron algo así como el juego del maizal. Si uno fallaba, le iban quitando y restando puras, puras, puros cultivos de maíz. Y si usted perdía, pues se quedaba, por así decirlo, sin maíces. Y fue un programa muy bueno. En esto participó el ingeniero Santiago Ruano, una experiencia muy interesante. Y junto con ese, pues después crearon otro juego, que es el juego del ambiente de aprendizaje, con el cual, pues, si tú le metías ciertos elementos con ciertas definiciones, con ciertos términos, si tú metías ciertos elementos en cierto espacio, te aparecían unas palabras de esa lengua, servía para memorizar y tener léxicos en las ayudas. Hay avances, claro que hay avances. El problema no está tanto en los avances, sino en las dificultades que tenemos, y varias de esas son fuertes. Esto está muy bueno para la comunidad Nasayubo, está bueno para la visibilidad comunitaria. Sin embargo, hay muchas comunidades que están faltas de este tipo de acciones y de implementaciones. Y eso, pues, todavía no tenemos una adaptación del ahorcado en otros grupos, ni siquiera todavía en Wayunaiki, aunque Wayunaiki sí ha estado trabajando en materiales educativos, todavía no de lleno en estos ambientes digitales. Seguido a eso, artículo 22, observación de la situación de las lenguas nativas. Entonces, en principio, hay una premisa, es que cada 5 años se debe estar haciendo una encuesta sociolingüística que dé cuenta del estado de vitalidad y de percepción comunitaria que se tiene del uso de las lenguas nativas del país, llámense indígenas, criollas, rom,
etcétera. ¿Qué pasa allí? La última gran encuesta sociolingüística, que se llamó Autodiagnóstico Sociolingüístico, se publicó en el año 2010, pero en ese mismo año empezaron a cambiar un poco las decisiones administrativas, y estas decisiones administrativas han tenido una consecuencia, y la consecuencia es que no se han hecho sistemáticamente nuevas encuestas sociolingüísticas desde entonces. Tenemos, sí, el informe preliminar del año 2009, pero solo hasta el año 2019, como iniciativa particular, no como iniciativa institucional, tenemos una propuesta de diagnóstico sociolingüístico. ¿Y dónde? En Cartagena. Esta fue una iniciativa de la profesora Doris Fagua Rincón, que trata de trabajar cómo se da este tipo de estados de vitalidad por parte de las mismas comunidades que estudian y residen en esta ciudad. Entonces se encontró que en Cartagena, pues aparte de palenquero y español, pues tenemos hablantes también de lenguas como el Kogi y como el Ica, que son indígenas de la sierra, originalmente de la Sierra Nevada de Santa Marta, y también personas del pueblo Rom. Y nos ofrecen diferentes grados de vitalidad. ¿Podríamos implementar esto para recuperar esa necesidad? Yo creería que sí, porque pues han pasado más de 10 años y esa necesidad persiste. Y aparte de eso, tenemos este artículo que posiblemente sería el más necesario de implementar, que sería el artículo 5. ¿Qué tenemos allí? El artículo dice así: los hablantes de lengua nativa tendrán derecho a comunicarse entre sí en sus lenguas sin restricción en el ámbito público o privado en todo el territorio nacional, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales y religiosas, entre otras. Y ojo con ese en todo el territorio nacional, porque es muy fuerte, ¿sí? En donde uno ve que hay dificultades muy fuertes en la implementación de este artículo. Tan solo vayamos a por el paisaje lingüístico, las denominaciones de las señalizaciones de los lugares. Uno va, por ejemplo, a Europa y en el País Vasco, tú entras y las denominaciones de los lugares están escritas en euskera y en español. Pero en las señalizaciones que usted encuentra en Colombia no es así. Usted no va a encontrar de momento señalizaciones que estén escritas tanto en una lengua indígena como en español. Vamos a los documentos judiciales. Los documentos judiciales: demanda de alimentos, denuncia penal. En los casos en los cuales un indígena se ve involucrado, desafortunadamente tampoco tenemos documentación jurídica ya escrita en esa otra lengua indígena. Sin embargo, otra comunidad lingüística nos puede ofrecer el camino que podríamos seguir en ese sentido. Y son los usuarios de la lengua de señas colombianas, que curiosamente no hicieron parte de esta ley, pero sí hicieron parte de otras dos leyes que sí se han venido implementando, que son las leyes 982 de 2005 y 2049 de 2020. En ellas se ordena que para todo medio de difusión audiovisual en el ámbito público institucional del país debe haber un intérprete de lengua de señas, y eso aplica para canales de ámbito nacional, sean públicos o sean privados. Y eso lo vemos constantemente. Los intérpretes de lenguas de señas están presentes allí. Y es uno de los mayores actos de visibilización del uso de las lenguas, casi que en vivo, en directo y a diario. Algo así tenemos que intentar hacer para las lenguas orales indígenas del país. Claro, habría varias opciones. Una de ellas podría ser subtitular, pero eso conlleva también el desarrollo de sistemas de escritura y la implementación de esos sistemas de escritura claramente definidos e interfaz digital.
también conllevaría una programación, al menos en los canales regionales, de algunos programas, o al menos el noticiero siquiera, es que él ha producido en lengua indígena, pero eso pues todavía lo tenemos pendiente. Ocasionalmente tú ves algún que otro programa de televisión sigue en Embera, por ejemplo en Teleantioquia, o en criollo sanandresano, por el caso de Teleislas, pero lamentablemente no hay un esfuerzo sistematizado del asunto. Acciones que se han emprendido de manera particular. Bueno, en las diferentes maestrías en lingüística, afortunadamente sí han estado encaminadas un poco a desarrollar trabajo con comunidades. Algunos de una manera más drástica y casi que desesperada. Por ejemplo, tenemos el caso de la comunidad usuaria de la lengua carijona y el caso de la lengua nonuya. Son lenguas cuyo grado de vitalidad es terriblemente escaso, en el sentido en que a nivel demográfico son muy pocas las personas que los hablan. En el Instituto Caricuervo, pues tenemos el caso del Tinigua, que es el esfuerzo de la profesora Caterina Bolaños, por documentar todo lo que se pueda de lo que queda del último hablante de esta lengua. A menudo con dos opciones. Una, efectivamente, sería la estricta revitalización y que haya transmisión intergeneracional siquiera de la lengua, que es el caso de Carijona y Nonuya. En el caso de Nonuya hemos visto un esfuerzo interesante en ese sentido, porque pues hace unos 15 años se pensaba que el Nonuya ya estaba condenado a la absoluta extinción, pero pues a punta de cantos, a punta de un esfuerzo que se ha hecho con antropólogos como Juan Álvaro Echeverry, pues ha llevado a que afortunadamente pasemos de 2 hablantes a 18 hablantes. Pues no es mucho, pero al menos algo se ha ido revitalizando allí. En el caso del Carijona, pues tenemos que también son muy pocos los hablantes, históricamente pasaron por muchos conflictos, históricamente hablando, y de hecho están relocalizados, prácticamente están relocalizados. Tú encuentras cantos Carijona en el sur del Caquetá, aunque ellos ya no viven en el sur del Caquetá. Y es fruto también del contacto que hubo y del conflicto que hubo con otros grupos indígenas a nivel histórico. Pero a partir de las experiencias de un lingüista como David Guerrero y de otro como Camilo Roballo, pues investigadores como Paula González, pues han emprendido esfuerzos de revitalización, obvio, en un diálogo comunitario, y preguntándole a la gente qué intereses tiene, qué les llama más la atención, y a partir de eso tomar acciones. ¿Quiénes son los más avanzados en esto? La comunidad de los hablantes Nasayube. Tuvieron diferentes luchas que dar, han luchado desde tiempos históricos, y la lengua para ellos es un símbolo de esa lucha. Y es tan símbolo que pues prácticamente fomentan el bilingüismo allá. Lo fomentan con emisoras de radio. Ya lo vimos también con los programas de computación para la enseñanza con los niños en el ámbito digital. Por ejemplo, la Guardia Indígena, cuando hay gente que le escribe en una lengua panfletos y eso, ellos pues lo escriben en dos lenguas. Ellos en lugar de mantenerse quietos, no. Ellos ponen todo en lengua nasa y al mismo tiempo en castellano. Ponen de facto la idea necesaria de implementar el bilingüismo allí. Y pues tanto es así que incluso ellos fundaron una universidad propia, de educación propia, que se llama la Universidad Autónoma Indígena Intercultural. Y allí están formando a los indígenas para que eduquen en su propia lengua, con los criterios culturales propios. Otro grupo que ha tratado de esforzarse por difundir esa necesidad del bilingüismo son los Wayuu, con el Wayuunaiki.
al menos han conseguido que una universidad pública como la Universidad de La Guajira implemente ahora textos escritos que estén tanto en español como en guayunequi. Y hay algunos materiales educativos que han ido generando por el camino, aunque todavía falta por implementar algunas de estas estrategias con más sistematicidad en el ámbito digital. Aunque estos son buenos avances, de todas formas hay que reconocerlo. Bueno, son 2 grupos y son 65 lenguas. Nos falta muchísimo por trabajar en ese sentido, para hacer que esa asimetría que hay entre política explícita y política implícita sea menos asimétrica, ¿sí? En los criollos tenemos esto, tenemos el proyecto de educación étnico del Palenquero, por un lado, y pues la implementación en los medios de un poco de criollo sanandresano en las parrillas de la radio y la televisión pública. De momento, en el caso del sanandresano todavía sigue siendo un poquito, pero al menos ya tienen unas franjas horarias donde van tomando un poco de ese espacio. Y en el palenquero, pues tenemos lo que se llama el proyecto de educación étnica, propia de ellos, donde tenemos como consecuencia de ello la afortunada revitalización, ¿no?, y también la reafricanización léxica del propio palenquero. Se siente más científico. Están fomentando una mayor labor de identidad africana a través de estos programas de formación. Y pues el fruto de eso es que ahora tenemos también usuarios jóvenes de palenquero como segunda lengua que están dispuestos a transmitírsela para que se convierta nuevamente en primera lengua. Entonces, hasta ahí tenemos buenos avances. Uno de los esfuerzos que sí he visto que al menos ha servido para retomar esa idea de generar documentos en lenguas indígenas ha sido las propuestas de traducción de algunos documentos oficiales. Lamentablemente con menos regularidad de la que quisiéramos, pero los hay. Tenemos que, por ejemplo, para los documentos de los acuerdos de paz, algunos se tradujeron por escrito, pero muchos se tradujeron en audio. Entonces tenemos de Carijona, Nucaja, Chaguandoque, Aguapit, del Jirno, del Macuna, e incluso pues de unas de esas pocas lenguas que rara vez vemos reportada, que es por ejemplo el Yeral o el Ñecatú, que es una de esas lenguas que son más reconocidas en Brasil, pero que tiene comunidad de hablantes aquí en Colombia también. ¿Y qué es esto? Es como un llamado a la esperanza, en el sentido en que si pudimos hacer esto para los acuerdos de paz, si pudimos traducir a diferentes lenguas y adaptar al conocimiento cultural de cada lengua de estas, un documento tan formal como el acuerdo final para la terminación del conflicto armado, en principio podríamos hacer algo parecido para otro tipo de documentaciones, quizás más necesarias y más locales, ¿sí? Y de eso pues también hay que hacer un trabajo intenso, ¿sí? Entonces tenemos esto. Como decía, todavía tenemos fuerte, como política implícita el monolingüismo en las diferentes regiones. En unas más que otras, claro está, ¿sí? O sea, en el Cauca un poco menos, en la Guajira trata de ser un poco menos, en algunas zonas urbanas intenta ser un poco menos, pero lamentablemente en la mayoría de los casos todavía tenemos mucha asimetría entre esa idea de las lenguas indígenas, criollas y rom con un bilingüismo versus el monolingüismo en español, siendo este todavía más fuerte. Y pues ese monolingüismo no solamente uno lo ve en esta situación de lenguas indígenas y criollas, sino también en los mismos entornos urbanos, en el ambiente universitario, donde muchos terminan preguntándose, ¿para qué yo estudio inglés si solo uno de los 25 graduados que hay
tal vez tiene cabida en el exterior y va a lograr hacer un posgrado. El resto se quedan aquí. Y para su trabajo van a necesitar es más español que inglés. Entonces, ¿qué pasa allí? Tenemos unas necesidades, unas tareas pendientes, muchas tareas pendientes de por sí, que nos van a obligar a pensar cómo podemos modificar y hacer efectiva esta necesidad del bilingüismo en un país con un monolingüismo tan arraigado. Cómo hacerle ver no solamente a los indígenas su situación, sino también a los monolingües, que el bilingüismo también puede ser algo enriquecedor, que genera identidad nacional también, más allá de lo que pasa con los indígenas. O sea, que usted también puede aprender lengua indígena si quisiera, ¿sí? Más allá de lo que, por ejemplo, alguna que otra universidad, como la Nacional, ofrece como curso, ¿sí? También necesitamos implementar un poco eso en los ámbitos más escolares, ¿sí? Que en el colegio ojalá se enseñe un poco la existencia de términos de origen indígena, siquiera, para decir, mire, no hay lenguas puras, el español no es puro, no es solo latín evolucionado, sino es latín evolucionado con el contacto de muchos grupos humanos por el camino, ¿sí? Que cuando usted se refiere al cucho o a la cucha, se está refiriendo a una historia que hubo entre un contacto indígena y un hispano, ¿sí? Y en eso tenemos mucha tarea. También desde el punto de vista institucional, a nivel mediático, también toca seguir trabajando muchísimo en la difusión de esto. Sí, va a tomar tiempo, sí, mucho tiempo, pero tenemos que empezar a generar iniciativas para lograr que esa simetría se reduzca. Estas son las referencias y muchas gracias. Profesor Camilo, muchísimas gracias. Qué excelente exposición. Le cuento que ya tenemos unos comentarios muy positivos allí en el Facebook Live, agradeciendo por la claridad y por las ideas. Invito a las personas que nos están escuchando en este momento a hacer sus comentarios y preguntas allí a través de la plataforma de Facebook Live. Y así ellos, aquí el equipo de comunicaciones nos las hace llegar. Mientras se hacen las preguntas del público, yo quisiera arrancar con una pregunta que tiene que ver con estos últimos comentarios que hizo el profe. Quisiera que elaborara un poco más sobre ese tema del monolingüismo y la percepción de la lengua pura, porque hemos visto en las conversaciones de glotopolítica que hemos hecho hasta el momento que hay una conexión. Hay autores como Heller y Duchenne que plantean que hay una conexión entre esta idea de las lenguas como unitarias, puras, como estructuras cerradas y coherentes y consistentes en sí mismas. Hay una conexión con los proyectos extractivos de élites euroamericanas que siguen teniendo unos proyectos coloniales y neocoloniales que están conectados, si bien no es como la estrategia principal, sí parece estar conectado esta idea de lengua monolingüe estandarizada con esos proyectos. Bueno, ¿qué opina el profe al respecto de esto del neocolonialismo y la colonialidad de las lenguas? Bueno, efectivamente, y sobre todo en el contexto nacional, uno sí que encuentra eso muy fuerte, ¿sí? Es casi que ha seguido una tradición histórica de 300 años esto. Ese apego a lo español, a lo puramente español, ya lo llevamos arraigado desde el siglo XVIII, y eso uno lo notaba, por ejemplo, en los estudios de Mercedes Niño Murcia, ¿sí? En la Universidad de Iowa. Ella pues dice, esa idea del purismo está tan arraigada, por ejemplo, para el contexto colombiano, en el hecho de que la mayoría de la prensa que leían las élites no era fabricada en el virreinato, en el Reino de Nueva Granada, sino que era fabricada directamente en Madrid y llegaba en barco aquí, ¿sí? A diferencia del desarrollo de imprentas que sí hubo en otros virreinatos, ¿sí? Entonces crecimos leyendo lo que directamente se ponía desde la metrópoli, ¿sí? A la colonia. Y esa idea se sostuvo también
en la etapa de transición de la República del virreinato a la República. Entonces las primeras imprentas siempre recomendaban la idea, las primeras imprentas pues, que produjeron prensa, siempre lo hacían con la idea arraigada de que tenían que conservar los mandatos de las ortografías de la Real Academia Española de esa época. Que si tenías que escribir PH en lugar de F y así lo prescribía, así se tenía que hacer. ¿Sí? Si tenían doble consonante, doble consonante. Eso pues solo temporalmente se matizó un poco ya en el momento de la emancipación, pero pues nuestros gobiernos conservadores lo retomaron, ¿sí? Lo retomaron como una seña de que efectivamente ese español procedente de España es es el que tienen claramente nuestros gobernantes como la señal de, mire, somos de herencia española, ¿sí? De hecho, fue tan así la relación que pues a finales del siglo XIX, pues gobernantes de aquí entregaron hasta tesoros indígenas a la reina Victoria Eugenia de Battenberg, ¿sí? Esas relaciones del purismo y la necesidad estuvieron asentadas allí, incluso en los documentos de Cuervo. Uno encuentra todavía esa idea de, no digan vagamundo, digan vagabundo, ¿sí? Y esa idea de que si bien Cuervo, a diferencia así, pues de los primeros de la prensa del siglo XVIII, hacían tanto hincapié en que no, el término indígena, no, ¿por qué tienen que usar eso de chino con el sentido de niño? ¿Sí? No, chino es el de la China, ¿sí? De todas formas, siempre se ha tenido en cuenta esa mentalidad y parte de esa mentalidad a su vez ha alentado una actitud. Y esa actitud es la de hablamos el mejor español del mundo porque creemos que es puro, ¿sí? Libre de indigenismos, libre de extranjerismos. Y eso también raya mucho y lo notas, por ejemplo, incluso en escritores, ¿sí? En los escritores tú encuentras esa idea, por ejemplo, la idea de un escritor como Fernando Vallejo, que nos dice constantemente, no, es que va a desaparecer el español porque es que tiene anglicismos, ¿sí? Va a morir el español porque tiene términos de origen inglés y eso está contaminando el español. Con esa idea todavía aún hoy arraigada del purismo, ¿sí? Y ese purismo se puede ver de dos maneras. Una manera de ver ese purismo es efectivamente como eh, la lengua como una seña de identidad nacional, ¿sí? Y, pero otra idea es, nos encanta que haya monolingüismo por una sencilla razón, porque los que somos bilingües podemos hacer negocio entre nosotros y nadie más se va a enterar. Entonces crea castas, crea jerarquías. Profe, muchísimas gracias. Ya tenemos dos preguntas que nos llegan de redes sociales. Entonces voy a leer la primera. Tenemos que calcular el tiempo porque ya nos quedan pocos minutos. Ah, vale. La primera nos la hace Manuel Gaitán. Dice, ¿cuentan con un estudio acerca de las actitudes lingüísticas de las comunidades indígenas sobre el español? Es una excelente pregunta. Excelente, sí. Pues más allá de lo que han sido los autodiagnósticos sociolingüísticos de 2008 a 2010, y más allá del estudio emergente, lamentablemente no contamos con muchos estudios de las actitudes lingüísticas de las comunidades indígenas sobre el español. Yo creo que esta pregunta abre una invitación a las personas que están interesadas en temas de hacer investigaciones sobre actitudes e ideologías lingüísticas a abordar ese tipo de estudio, particularmente quienes son personas de comunidades étnicas, grupos indígenas, para que abanderen esas investigaciones. Sería maravilloso. Y por supuesto, me tomo aquí la palabra y desde el Instituto Caro y Cuervo, y bienvenidas a estas investigaciones, es su casa y creo que sí vale mucho la pena. Una buena pregunta. Eh, John Heiber Bocanegra Robles dice lo siguiente. Pienso que la transdisciplinariedad
tiene papel preponderante en la simetría de la dinámica entre la lingüística implícita y la lingüística explícita. Si usted está de acuerdo, ¿cuáles disciplinas desempeñarían relación dialógica destacada en ello? Muy bien, John Haber. Pues tenemos más o menos lo siguiente. Para la lingüística explícita necesitamos apoyo no solamente de los lingüistas, sino ojalá hacer un diálogo también con los líderes comunitarios de las diferentes comunidades, para empezar. Claro, ¿eso qué conlleva? Eso que conlleva, pues, una necesidad también de no solamente contar con un lingüista, sino ojalá con un abogado, por un lado, que diga, oye, esto más o menos a efectos legales se puede entender de esta manera, se podría implementar de esta manera. Si se quiere, hasta un economista se requiere en esas acciones, porque habrá gente que diga, bueno, a nivel presupuestal tenemos esta situación, ¿sí? Se pueden hacer estas cosas, se podrían hacer estas otras cosas. Y aparte de eso necesitas antropólogos, ¿sí? Gente que no solo, o sea, cuando uno traduce una ley, y eso lo vivieron también los que intentaron trabajar con López van der Leuden y el propio Landaburu, trataron de entender cómo se puede traducir un artículo hecho por parte de esta gente para que se entienda y se adapte a la realidad de estas comunidades. Y, y por ello, pues, tenemos que trabajar muy a fondo. Lingüistas, abogados, antropólogos, incluso economistas, ¿sí? Si te soy sincero, ¿sí? Para saber qué se puede hacer y cómo se puede hacer por el camino. Y por supuesto, el papel de diálogo permanente con las comunidades se hace casi que una obligación, ¿sí? Entonces, allí tenemos todo esto. Yo quisiera complementar también destacando la importancia de las personas que trabajan en asuntos de literatura y de escritura. Hay dos trabajos muy importantes que se han estado haciendo, uno por parte de Fundalectura, que ha estado siempre, que ha estado desde hace varios años trabajando en vínculo con el Instituto Caro y Cuervo, haciendo temas de escrituras en lenguas indígenas, viendo temas de cantos, de oralituras, ahí también para correlacionar con el trabajo de que están haciendo en la Javeriana sobre oralituras. Es muy importante también en ese sentido los de literaturas. Y segundo, aprovecho que menciono esto de las escrituras porque el instituto acaba de sacar un nuevo número de un dossier de la revista Thesaurus sobre escrituras creativas, con una mirada que toca mucho el tema de lo político. Muy recomendado si pueden acceder a nuestra nueva publicación. Manuel Gaitán continúa con la pregunta sobre las actitudes lingüísticas desde las comunidades indígenas hacia el español con esta pregunta, dice Manuel. ¿Estas actitudes influirán en la política y planificación lingüística? Es una interesante pregunta que me remite precisamente a una experiencia de un lingüista indígena que se llama Abadio Green Stossel. Abadio Green, de la comunidad Guna, o Cuna, o Tule, o Dule, o Guna Dule, de la frontera colombo-panameña, era de los que ya para el año 2000, en un libro que se llama Lenguas Indígenas Hoy, nos venía diciendo los indígenas, al menos Cuna, efectivamente sentimos que hay dos necesidades. Una, hablar bien un español, pero también hablar bien una lengua indígena, ¿sí? Y con base en qué lo decía, él mismo entrevistó a miembros de su propia comunidad, a los cuales les preguntó, bueno, ¿qué les parece si nosotros hiciéramos un lugar de formación propia y en ese lugar se enseñara algo de español y algo de lengua indígena? Y ellos le contestaban, bueno, pues a nosotros nos parece muy bien que ambas cosas se den. Nos permitiría hacernos increíblemente bilingües y el bilingüe al menos en Panamá se ve muy bien, ¿sí? Entonces, el papel de las actitudes sí suele influir en la toma de decisiones, sea por la política explícita, o sea, que lo que emane de esos diálogos
sea un acuerdo, ese acuerdo tenga carácter oficial legal, o al menos en las políticas implícitas, eso siempre, ¿sí? El hecho de que tú tomes una decisión, el hecho de que tú digas, no, mi actitud frente a la lengua inglesa no suele ser muy positiva, por la razón que sea, es que me hicieron daño estos estadounidenses, o tuve una novia de Miami, pero me abandonó, ¿sí? Cualquiera de estas situaciones puede generar cierta idea de que aunque yo sé inglés, voy a usarlo lo menos posible, ¿sí? Y esas decisiones pues pueden estar encaminadas a que al menos mi política implícita sea favorecer el español o mi primera lengua en detrimento del inglés, por ejemplo, ¿sí? Entonces, las actitudes sí que influyen mucho en la política lingüística y en especial de las dos políticas, la implícita, más que todo. Profe, me recuerda una investigación de una estadounidense, Mugelman, creo que se llama ella, que estuvo trabajando al norte de México, entre los Cacupúa, creo. Es una comunidad muy plural, indígena que habitaba la zona antes de que se hiciera la partición Estados Unidos-México. Y entonces los dos países, México y Estados Unidos, durante el siglo XIX hicieron políticas más bien integracionistas para eliminar la lengua indígena y ahora hacen políticas de para reconocer que alguien es de un grupo indígena debería estar hablando de forma pura la lengua. Y eso ha generado pues unas dinámicas muy interesantes entre el pueblo indígena diciendo, entonces ahora el Estado quiere que aparentemos ser indígenas, ¿no? Bueno, es un artículo muy interesante hablando de ese tipo de actitudes frente a de las políticas implícitas y explícitas. Carlos Aguilar pregunta, ¿qué opinión tiene sobre el marcado interés que se percibe en mantener un español puro, por ejemplo, al margen del lenguaje inclusivo? ¿No deberíamos dirigir estos esfuerzos más bien a garantizar la diversidad lingüística y cultural de la que se ha hablado? Bueno, es una pregunta que efectivamente son dos preguntas, ¿sí? O sea, por una parte tenemos, sí, efectivamente la discusión de lo que se ha denominado el debate del lenguaje o el vocabulario inclusivo. Y pues habrá que aclarar varias cosas frente a eso. Uno, ¿qué vamos a entender por ese lenguaje inclusivo? ¿Sí? Si es una cuestión simplemente formalizante de introducir una expresión con el morfema de femenino a la par del morfema, a la par de términos con el morfema de masculino, esa puede ser una definición del lenguaje inclusivo. O si dentro del lenguaje inclusivo también cabe la discusión sobre la visibilización de los referentes femeninos realmente en el discurso. Esta última, por ejemplo, es la que discutía mucho una lingüista con la profesora Concepción Company, ¿sí? Que decía así, muchos quieren que la discusión se reduzca a simplemente una expresión gramatical. Buenos días a todas y a todos. Y ya está. Otros dicen, no, va más allá de eso. A medida que van ejerciendo las mujeres diversos cargos, pues que se vayan implementando también los femeninos de esos cargos, ¿sí? O sea, si ya hay una mujer en el más alto rango militar, pues generala, ¿sí? Y si hay una mujer en el más alto cargo de la rama ejecutiva, presidenta. Y si va a dirimir un partido de fútbol, árbitra, ¿sí? Algunos dicen, debería apuntárselo el lenguaje inclusivo allí. Ahí, ¿qué pasa? ¿El español es puro? No, nunca es puro. Sabemos que siempre sufre el contacto, ¿sí? Y de hecho la manifestación en femenino, ciertos elementos, pues mantiene la pureza del español porque está usando un morfema propio de esa historia del español. Si dirimimos el debate por ahí, ¿sí? Company dice, aquí el problema es que hay otros debates que subyacen a esto y deberían hacer parte de ese lenguaje inclusivo, y es
¿Por qué los lingüistas no citan referentes femeninos de la lingüística? ¿Sí? ¿O por qué se refieren a las mujeres que trabajan en las mismas obras que hombres, pero como si fueran el adjunto de alguien más? ¿Sí? O sea, ¿por qué, por ejemplo, en el deporte, cuando decimos eh, ganó, ganó Nairo Quintana la etapa tal del Tour de Francia, nos limitamos a eso y ya está? En cambio, si gana una ciclista, a menudo se comete el disparate de añadirle siempre una especificación familiar o personal allí, que es innecesaria, ¿sí? O sea, la ciclista Diana García, esposa de no sé quién, como si por haber sido esposa ganara la carrera, en lugar de simplemente ser ella ciclista como tal. Pues nos dirime mucho ante ese lenguaje. ¿Habrá un interés? Sí, claro, hay un interés desde el punto de vista, algunos dicen que de algunos lingüistas, pero más que todo de algunos literatos, de algunos escritores, que dicen, ah, no, pues es que debería ser más económico el lenguaje. Bueno, la economía es válida, pero la claridad también es válida, ¿sí? Igual, pues uno puede mediar, uno puede generar diferentes grados de matices. O sea, usted puede hacer un saludo global, usted puede ser inclusivo en la expresión gramatical inicial, un cordial saludo a todas y todos, y listo, ya los abarcas a todos en el instante. O puedes simplemente hacer un saludo totalmente neutro, a prueba de fuego, que sería algo así como un cordial saludo y punto, ¿sí? Con eso no señalo ni a los unos ni a los otros por el camino. Ese esfuerzo, eso es parte de un debate muy fuerte que se está dando. Y en diferentes países vas a obtener diferentes resultados, ¿sí? Colombia trata de tirar un poco hacia esa idea efectivamente de marginalizarse un poco en ese sentido, pero países como México y Argentina ya han llevado un poco más allá la cuestión a la expresión gramatical y ya no solamente en ámbitos casuales, sino también en ámbitos formales. O sea, allá uno debe saludar, es un cordial saludo a todas y todos, ahora, en los congresos. En cambio, ese debate, Carlos, sí, hay que seguirlo dando, ¿sí? Obviamente que no sea el único debate, eso es lo más importante, y para eso vamos a la segunda pregunta. Si deberíamos dirigir estos esfuerzos a garantizar la diversidad lingüística y cultural de la que se ha hablado, en realidad necesitamos ambas cosas, porque ambas cosas hacen parte de de una gran gesta, la gesta de la diversidad, ¿sí? Un lenguaje inclusivo, en sus diferentes ámbitos, se dirige a un tipo de diversidad, que es la diversidad de todo esto que hemos debatido también sobre qué llamamos género, ¿sí? Género desde el punto de vista social, género desde el punto de vista cultural, género desde el punto de vista gramatical. Es uno de esos debates que frecuentemente se ha hecho en sociolingüística. De hecho, pues mis alumnos en sociolingüística saben que yo trabajé en parte ese debate y sobre el hecho de que, pues, sobre ese debate incluso hay un juego y es, por ejemplo, cuando estamos haciendo estudios de variación sociolingüística, una de las variables que curiosamente sale a relucir es el género. Y cómo entendemos esa variable y cómo entendemos las variantes de esa variable. En realidad, con una variable bastaría. En unos entornos como los urbanos, usted podría dividir esa variable en realidad en dos o tres, ¿sí? La identidad de género es una historia. El sexo biológico puede ser otra historia. Y si quieres hilar más fino, podrías añadir hasta la opción de la variable de preferencias sexuales. Claro, eso toca consultarlo de todas formas con las comunidades con las cuales usted está trabajando, ¿sí? Porque habrá comunidades que, según su concepción, dirán, no, aquí solo hay hombre-mujer y el hombre se casa con una mujer y punto. Entonces tu variable se limitará a una o a dos por mucho, ¿sí? Una de estas sobraría desde ese punto de vista. Y por otra parte, pues tú tienes otros esfuerzos de diversidad que debes seguir llevando a cabo en paralelo a este, ¿sí? O sea, uno resulta que es más complejo de lo que parece, ¿sí? Uno resulta que uno resulta que
en realidad puede tener cierto conocimiento de otra lengua, solo que no es muy consciente, ¿sí? Uno resulta que tiene un montón de interacciones con muchas otras personas y esas interacciones le genera a usted la idea de adoptar ciertas identidades adicionales en juego. Y en ese juego de la diversidad, pues usted va creando diversidad étnica, diversidad de género, diversidad de edad incluso, diversidad de pertenencia o no a cierta comunidad, de identidad y alteridad, se llama eso. Y entonces lo que pasa allí, en resumen, es que nuestros esfuerzos deben estar garantizando esa diversidad lingüística y cultural, pero en el sentido más extensivo, ¿sí? Profe, tenemos 4 minutos y hay una pregunta más. Entonces, me disculpa por favor Sí. interrumpirlo. Este debate da para mucho tema. Hay una red internacional dirigida, apalancada fundamentalmente desde la ciudad de Nueva York, que se llama Indisciplinades. Aquí les dejo para que por favor el equipo lo ponga en las redes sociales. Aquí les dejo el sitio web. Ellos han invitado las personas especialistas más afamadas en este campo de lo que se señala generalmente como lo del lenguaje inclusivo. Están disponibles los videos, las diferentes reuniones que han tenido, una amplia bibliografía. Ahí en ese sitio web encuentran pues, los especialistas más importantes del campo debatiendo en el asunto. Y me parece que todos suscriben lo que el profesor Camilo dice, y es como, bueno, es que no es sustractivo, ¿no? No es que haya unos esfuerzos por discutir este tema de lenguaje y género que si no se usan ahí se pueden utilizar para otra cosa. No, para otra cosa, pues no. En general es esta gesta más grande por el tema de la diversidad. Voy a ir con la pregunta, la última pregunta, que es de Ginette Amaya, que cambia bastante el tema y es bien interesante, que es esta. ¿Cómo afecta tener un sistema de escritura que cuente con un sistema de regulación lingüística en la inclusión y promoción respecto a las políticas educativas? Uf, Este es el tema de mi doctorado, pero interesante pregunta, Ginette. Pues sí. apenas haremos una aproximación a esta Mm. compleja pregunta, pero más o menos diríamos así, pues el sistema de escritura tan ha sido usado a veces como criterio político para demarcar ciertas asociaciones sociales, ¿sí? Eso lo vimos mucho, mucho, mucho en el periodo pre-constitución de 1991, donde uno encontraba que diversas personas, por ejemplo, gente de la generación de mis padres, fue considerada en torno a la alfabetización y sobre todo la alfabetización en español, ¿sí? Ah, usted escribe y lee en español, usted está bien posicionado, tiene un sistema de escritura en uso permanente, es un tipo oculto, civilizado, ¿sí? Pero de las lenguas indígenas no había muchos sistemas de escritura. De hecho, en la actualidad todavía carecemos de del desarrollo de sistemas de escrituras, porque aparte de eso hay que debatir qué sistema de escritura y cuál sistema de escritura, ¿sí? Y aparte de eso, de construir una necesidad del sistema de escritura, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba en esa época? En esa época decían, los indígenas deben hablar dialectos, ¿sí? En el sentido más peyorativo del término, como si fueran variedades regionales de español, ¿sí? En dos sentidos. Sentido número uno, es incomprensible para el hispanohablante. Y sentido número dos, no tiene sistema de escritura. Como no escriben, son salvajes, ¿sí? Y claro que eso tiene claramente un problema. Y el problema es que, pues, precisamente lo que genera esa mentalidad es la exclusión, ¿sí? ¿Sí? Tú escribes, estás bien. Tú no escribes, hay un problema, ¿sí? Y por supuesto que eso también favorece la promoción de ciertas políticas lingüísticas y también políticas educativas, ¿sí? Como de esta lengua sí sistema de escritura, pues yo la puedo implementar en un colegio con un sistema de educación formal, ¿sí? Con sus planes educativos y sus documentos respectivos, ¿sí?
o ponerles un ejercicio en una lengua y ese ejercicio va escrito. No tengo que hacer video ejercicios, ¿sí? Entonces, claro que un sistema de escritura regulado puede afectar el desarrollo de ciertas políticas de exclusión, a veces, ¿sí? Otras veces también puede ocurrir lo contrario, ¿sí? Si hablamos ya no a nivel de las lenguas, sino a nivel de las variedades de lengua, de las variedades del español, el hecho de escribir de cierta manera o de otra manera, dependiendo de cómo te lo permita cierta institución en ese momento, también puede generar una mayor identificación social o una mayor segregación social. Eso pasaba, por ejemplo, con lo que hizo la BOF en un experimento que se llama el experimento de educación, creo que era en Filadelfia, donde usted sentaba comunidades que eran usuarias netas del del inglés vernacular africano, junto con usuarios de un español, perdón, de un inglés que es blanco, entre comillas, ¿sí? Más estándar, ¿sí? Y pues él dijo, ¿por qué no hacemos clases también en el inglés vernacular? De paso, la gente se entera cómo es esto y hay gramática también ahí, ¿sí? Y lo escribimos también, ¿por qué no hacemos ejercicios escritos también en ese sistema? ¿Sí? Está bien gramática, está bien regular, sigue reglas, esto no es arbitrario, no es aleatorio, ¿sí? Y allí también tú puedes ver que un sistema de escritura que es válido para ese colegio también sirve para la inclusión. Profe, se nos acabó el tiempo, ya estamos pasados 2 minutos. Se había anunciado que el problema del tema de las escrituras era apenas un abrebocas, se abría mucho. Yo quiero invitar a todas las personas que estén interesadas en abordar este tipo de temas, por ejemplo, las escrituras, el llamado lenguaje inclusivo, más vamos a estar haciendo mucho énfasis en el tema de diversidad lingüística y cultural, a el semillero o los grupos de investigación que hemos estado haciendo en el Instituto Caro el Cuervo, también a seguir estas cátedras abiertas, a inscribirse, a estar atentos, atentes a toda la programación que pueden encontrar en la página web del instituto. Si tienen interés en participar específicamente, en discutir específicamente sobre este tema de escritura y diversidad desde una perspectiva glotopolítica, pueden escribirme a mi correo electrónico, lo voy a poner en las redes, daniel.rudas, caroycuervo.gov.co. Si tienen interés, me pueden escribir para darles información acerca de estos grupos que les menciono, que nos reunimos con alguna frecuencia a leer ya textos especializados y encontrarse con otras personas alrededor del mundo que les interesan estudiar de forma académica y crítica estos temas. Al profesor Camilo quiero agradecerle inmensamente. Aquí con esta cátedra libre también se pueden dar cuenta de lo que pasa en las aulas de la Facultad Seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo, el nivel del debate que tenemos. Entonces quiero felicitarlo, profe, y además agradecerle muchísimo su tiempo, habernos acompañado en esta cátedra y ojalá nos podamos ver en una próxima ocasión.